¿por qué se tomó la decisión de libertad de vientres en lugar de abolir la esclavitud en 1813? Bueno, de alguna manera Araceli lo comentó, había una discusión fundamental con qué pasaba con los esclavos de otros países que pudieran escaparse, por ejemplo, del Imperio de Portugal, allí, que estaban allí en el Brasil, qué pasaba si cruzaban en la banda oriental, o qué pasaba si cruzaban el río Uruguay y se establecían en las Misiones o en el territorio de Entre Ríos, qué formato legal iban a tener esos esclavos libertos. Y lo que decía la corona de Portugal, que no era otra cosa que la socia predilecta de la corona británica, es: si ustedes quitan la posibilidad de que haya trata de esclavos y que se corte con la esclavitud, lo que va a pasar es que nuestros esclavos, nuestra mano de obra barata, el corazón de la producción, que era la explotación de la mano esclava allí en el imperio de portugués, pero después en el imperio del Brasil, se nos iba a escapar, iba a cruzar en busca de la libertad que estaba planteada en términos de abolición de la esclavitud en las Provincias Unidas de Río de la Plata. Y después de un fuerte debate en el cual ganaron los sectores liderados por Carlos María de Alvear, que estaban relacionados con lo que eran los intereses británicos. Carlos María de Alvear después va a buscar un príncipe británico, un príncipe francés, para que gobierne estas tierras, y ese va a ser el motivo de su derrocamiento en el año 2 o 3 años después, una vez más con los sectores más jacobinos que van a derrocar a Alvear, y ese es el sector que impide que la esclavitud sea abolida definitivamente. La esclavitud va a ser abolida en 1853 en la Constitución, pero con una presión que va a sufrir Justo José de Urquiza, quien era el presidente interino. La misma presión va a sufrir por parte del Imperio de Portugal. Y yo quiero reflexionar, porque se ha hablado aquí de esa Declaración Universal, y Eugenio Zaffaroni lo habló, fue muy concreto en decir que las declaraciones universales son justamente, tienen ese carácter de historia de la humanidad. Y yo quiero decir, en Estados Unidos la esclavitud se abolió en la segunda mitad del siglo XX, en el año 1870 y pico, en Brasil en 1890, y en la Argentina ya se estaba discutiendo esto en 1813. Y cuando uno piensa en esas ganas de Argentina de marcar, de los políticos argentinos de marcar un faro de luz para el progresismo, para la revolución, para la ampliación de derechos, ahí uno tiene que empezar a sentirse orgulloso de aquellos que perdieron la interna en el año 13, pero aún perdiendo la interna iluminaron el resto de América Latina. Bien, gracias Hernán Brienza, gracias a Jorge Cosia, secretario de Cultura, aquí presente. Estoy mirando a Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia de la Nación, a Tristán Bauer, titular del Sistema Nacional de Medios Públicos, al diputado Chino Navarro, al diputado Cuervo Alarroque, al diputado Edgardo de Petri, al secretario de Comercio Guillermo Moreno, al jefe de inteligencia, el Chango Icazuriaga. Bueno, son muchos los funcionarios y muchísimos los militantes y muchísima la gente de pie y muchísimos ustedes que miran el programa aquí por la televisión pública. Menciono a los que veo aquí en la primera fila, todos interesados en el debate y todos aportando con sus expresiones y con sus miradas a que sintamos que estamos discutiendo ideas, pese a que hay gente que cree que en la Argentina no se discuten ideas. Y las preguntas que sigue haciendo la gente, en este caso para Araceli Villota, que introduce al caudillo oriental José Gervasio Artigas, importantísimo personaje de la Asamblea del año 13, y pregunta el público, Araceli, ¿qué pasó con Artigas y los diputados orientales teniendo en cuenta su protagonismo en este proceso? Bueno, lo que pasó con Artigas fue que envió sus diputados a la Asamblea. Para elegir esos diputados había sido una elección popular, a diferencia de lo que había ocurrido con los diputados del resto del territorio. Como lo dije antes, la logia Lautaro había influido y había desparramado por las provincias a su gente. Y había una cláusula que decía que no era necesario que el diputado electo por una determinada provincia viviera en ese lugar. Por lo tanto, la mayoría de los diputados que integraron la Asamblea del año 13 eran porteños. No así sucedió con Artigas. El triunvirato le contestó que no podía aceptar sus diputados porque no habían sido elegidos
de acuerdo a las normas que había establecido el triunvirato, y por lo tanto fueron rechazados. Eso significó que Artigas planteara claramente un enfrentamiento con el gobierno de Buenos Aires. Él va a decir después: mi lucha es con los porteños, con el gobierno de Buenos Aires, nunca con el pueblo de Buenos Aires. Y en verdad Artigas se erigió en el primer caudillo federal en plantear la necesidad de una confederación de provincias. No lo que había sucedido de 1810 en adelante, que el resto del territorio estaba manejado desde Buenos Aires, que hasta las juntas se nombraban desde Buenos Aires en las provincias. Y Artigas se erigió en el primer caudillo federal, que además va a confluir con su grito de independencia sin ninguna vuelta, igual que San Martín, igual que Belgrano, igual que Güemes. Y en verdad Artigas es el gran negado de nuestra historiografía oficial. Si uno lee los textos tradicionales, Artigas aparece como un gaucho bruto que apenas sabía hablar y hasta un bandolero. Y en verdad lo que fue el líder del pueblo oriental que incluyó en algún momento no solamente a lo que hoy es el Uruguay, incluyó Entre Ríos, Corrientes, Las Misiones, Córdoba, Santa Fe. Artigas reunió un congreso en 1815 en el Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, nuestra, donde todas estas provincias juntas declararon la independencia. Y sin embargo, nuestra historiografía oficial siempre ha figurado como la única declaración de la independencia, la de 1816, donde casualmente no participaron ninguna de estas provincias de los pueblos libres, como se llamaban, y que se la habían declarado un año antes. Y declararon la independencia de las provincias unidas del sur, igual que lo hizo después el Congreso de Tucumán. Este ninguneo para Artigas no es casual, marcarlo como un gaucho bruto y hasta bandido, cuasi un ladrón, significa que, bueno, cuando se construyó nuestra historia, se construyó el relato de la historia fundamentalmente para crear un determinado modelo de país, donde el federalismo no tenía cabida y donde la representación popular tampoco, ¿no? Bien, seguimos con el procedimiento de darle lugar a las preguntas que han formulado ustedes, presentes en esta asamblea a cielo abierto, para discutir, para debatir y para aprender historia. Esta es para el juez Eugenio Eduardo Zaffaroni. ¿Cuál es la importancia, pregunta un asistente, de una buena conducción política a la hora de la conquista de derechos? Bueno, por supuesto que sin conducción política no hay conquista de derechos. La conquista de derechos es una lucha política, sin lugar a dudas, que después se va plasmando jurídicamente. En esa conquista de derechos, en esa lucha política, los latinoamericanos tenemos nuestros propios caminos. Son caminos diferentes. No puede ser el mismo camino el del centro que el de la periferia. Nuestros caminos pueden a veces tener defectos. Pueden no ser tan cerradamente programáticos, dogmáticos, como pretenden serlo los del centro, que tampoco lo son del todo, pero no importa. Nuestros caminos en el siglo XX, si hacemos el balance latinoamericano, nuestros caminos han sido los populismos, no quepa la menor duda. Sin ellos no sé si nosotros sabríamos leer y escribir. Con todos sus defectos, con todos sus problemas, con todas sus contradicciones, no los neguemos, pero sí fueron los que ampliaron la base de ciudadanía real. Sin eso seguiríamos con las repúblicas oligárquicas de comienzos del siglo XX.